Bienvenida a Apasionada. Hoy conversamos con Irene Alda sobre relaciones humanas y amor. De hecho, hemos titulado este episodio como Los 5 lenguajes del amor. Ya verás por qué. Por si no la conoces, Irene es la cara visible de Living la Vida Yoga, es doctora en física y profesora de yoga desde los 21 años. Confieso que cuando Irene me propuso hablar de amor, me quedé sorprendida y a la vez tuve mucha curiosidad por ver qué saldría de una conversación con una doctora en física apasionada por el yoga. Así que deseo que lo disfrutes y que te sume mucho. ¡Empezamos! Hola Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Empezamos ya, ¿no? Con este podcast que de las dos teníamos muchas ganas de este capítulo, así en modo conversación. Sí. Y sin guión, que conste. Y sin guión, sí que conste, que además Irene y yo ya hace tiempo que nos conocemos y las dos tenemos mucha tendencia como a organización y plan y cómo venga, ¿cómo va a ser la estructura? Y no, aquí dijimos, vamos a hacer este machembrado entre el podcast de Apasionadas, que es el mío, y el de Living la Vida Yoga y ya está, vamos a hablar, eso sí, vamos a sacar un tema. Yo te propongo una idea, Irene, que imagínate que tenemos al lado, tú sabes cómo estas peceras en los concursos llenas de papelitos, donde metemos la mano y hacemos y sacamos un tema. Venga, pues vamos a hacer ahí un random y entonces sacamos el tema de las relaciones. Las relaciones. Y ahí no tenemos por qué centrarnos en las relaciones de pareja, sino en cómo vivimos las relaciones y cómo las vivimos sobre todo también desde la alta sensibilidad, ¿no? Y a mí me gusta sacar este tema porque, bueno, es uno de los vertebrales del podcast. Sí. Que bueno, una de las razones por las que quería hacer un podcast con Miriam es porque escuché su primer episodio y es como esta mujer, bueno, que yo ya sé que le gusta mucho hablar, pero es como, esta mujer lo va a petar. Y con Miriam, la razón de elegir el tema que ha dicho, ¿no? Que hemos hecho ahí un poco de qué hablamos, es porque tendemos cuando nos vemos al final terminar hablando de algo así. Sí. Entonces, ¿no? Es Me parecía verdad. como muy representativo. Así que, bueno, me voy a mojar. Venga, va, tírate a la piscina ya, mujer. Me voy a mojar. Hablando de relaciones un poco en general, diría que obviamente, igual digo algo que lo escucháis, es obvio, pero la primera relación que tenemos que cuidar es la que tenemos con nosotras mismas. Porque cuando nos conocemos y sabemos qué necesitamos, nos permite poner límites saludables en las relaciones con nuestro entorno y con los demás. Claro, la relación con una misma también viene dada muchísimo por cómo ha sido toda nuestra experiencia de vida hasta el momento presente, independientemente de la vida que tengamos, o sea, de la edad que tengamos, mejor dicho. Sí que hay toda una trayectoria de vida en la que tú te relacionas contigo misma en función de cómo también has visto que los demás, en este caso, por ejemplo, durante la infancia, nuestros referentes son los padres, generalmente, o las figuras parentales. Si no han habido padres, las personas que hayan representado esas figuras. La relación que tenemos con ellos y cómo vivimos, sobre todo desde nuestra sensibilidad o desde nuestra percepción, que es que cada uno lo interpreta desde su lugar, eso también condiciona bastante. No piensas cómo luego te relacionas contigo misma, que luego todo esto se trabaja, pero ahí también influye bastante. Bueno, al final te asienta unas bases, ¿no? Que consideras que es lo normal o lo que estás acostumbrado y que es a partir de donde construyes, ¿no? Totalmente. Y también cómo percibes el amor, porque es algo que hablo con muchas mujeres. No me gusta llamarlo patrón, pero digamos que hay algo bastante habitual en la mujer y es como esa tendencia, y esto lo ligo con las relaciones ahora, que no me voy por los cerros de Úbeda, pero es como esa tendencia a amar o a querer, ¿vale? De una forma así como muy generosa, dándome mucho al otro, porque
se malinterpreta o inconscientemente se percibe que si yo me entrego en el otro voy a recibir lo mismo, ¿no? O que solamente entregándome al otro, a la otra persona, voy a ser vista, reconocida. Y es como una forma de mal amar, ¿sí? De entregar todo eso. Y ahí también viene mucho esa influencia. Yo, al menos yo hablo desde mi experiencia, yo soy terapeuta, pero no hablo solamente, hoy no va a hablar la terapeuta, hoy habla Miriam, que también es terapeuta, pero que esa parte más personal. Y a mí, en la edad adulta, una de las cosas que me ayudó mucho a relacionarme bien conmigo fue darme cuenta de todo el tiempo que no me había relacionado bien conmigo y que eso venía por una interpretación o por una vivencia en la que yo entendí que para que me quisieran yo tenía que adaptarme completamente al otro, ¿no? A ser camaleónica y convertirme en el deseo del otro. Joder, eso es una buena hostia, primero de todo, es un gran tortazo, pero luego también te sirve para decir, vale, un momento, ¿y qué necesito yo? Creo que es una pregunta muy importante, ¿no? Para eso que decías tú. Sí, bueno, al final es un poco el que tendemos a estar en el complacer con M en vez de en el con placer de las cosas que Exactamente, me hacemos. encanta. ¿No? Bueno, lo escuché en el podcast A ver, de eso... Salva. Hay que poner la referencia. Hay que poner la referencia. La Pero, referencia de autor. pero es verdad, ¿no? Porque muchas veces lo que dices tú, buscamos como esa aprobación complaciendo a los demás que nos hace sentir, entre comillas, bien, pero es un bien falso porque luego es como, pero yo no quiero ir a hacer eso. Sí, de hecho, mira, eso que acabas de decir es muy interesante porque una vez preparando, ya hace como un par de años, preparando una charla precisamente para un equipo de mujeres dentro del ámbito de la empresa, la charla trataba sobre el autoliderazgo, no sobre el liderazgo, sino el autoliderazgo. Y haciendo investigación previa para preparar esa charla, encontré un artículo donde hablaban del síndrome de Tiara, que eso me explotó muchísimo. Fue como, ¿what? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del síndrome de Tiara? Y explicaban, bueno, ahora se utiliza muchísimo la palabra síndrome pato, ¿no? El síndrome pato, el síndrome de la impostora, sí, hay como muchos síndromes, pero al final se trata de cómo es la relación que tenemos con nosotros. El síndrome de Tiara básicamente lo acuñaron, ahora no recuerdo el nombre, pero eran dos empresarias dentro del ámbito de la economía que decían que se habían dado cuenta de que las mujeres en el ámbito de empresa, sobre todo, y de altos cargos, tenían como esa dificultad muchas veces para llegar a romper lo que se llama también el techo de cristal, pero más que ese techo de cristal era un techo interno, porque se habían dado cuenta de que la gran mayoría de mujeres de otra Un forma... momento. Sí. Techo de cristal, definición, es el techo que nos ponemos Sí, que nosotros, yo me ¿no? embalo. ¿No? Sí. Es el techo. El techo de cristal Como un límite, bajo ¿no? Que es creo que el no puedo límite, sobrepasar. pero también se habla mucho del techo de cristal generado por todo un sistema estructural y social y económico patriarcal, ¿sí? Okay. Donde se dice, tú puedes llegar hasta aquí y este es tu máximo límite, ¿no? Vale. Y no puedes crecer más, Vale. ¿sí? Que igual alguien escucha el podcast y dice, te has equivocado completamente. Pues, sorry, pero eso es como yo lo interpreto. Si no, ustedes me corrigen y yo feliz de aprender. Entonces, digamos que siempre se habla del techo de la mujer a la hora de ascender en los puestos de liderazgo, por ejemplo. Vale, pues el síndrome de Tiara es básicamente lo que se dice el buscar siempre la autoridad fuera. Aprendemos desde muy pequeñas, hombres y mujeres, pero sobre todo las mujeres, a que siempre hay una autoridad externa que valida lo que hacemos, valida nuestros deberes, valida lo que hacemos en casa, siempre hay alguien fuera que es el que nos dice esto está bien y esto no está bien, sin potenciar la autovalidación, digamos el espíritu crítico, pero no destructivo, sino crítico y también sobre todo saber distinguir, ¿no? Entre lo que sí y lo que no me vale, o lo que sí y lo que no está bien para mí. Como eso se potencia a lo largo de la vida, cuando llegamos al ámbito profesional, buscamos que nos pongan la tiara, es decir, como la corona, ¿no? La tiara es como esa coronita que le ponen las princesas, pero básicamente es alguien que venga de fuera
y te diga, ostras, qué bien lo haces, ostras, qué bien está hecho esto, ¿no? El reconocimiento, sí. Y estas dos empresarias, que si encuentro el artículo te lo pasaré para que lo compartamos, básicamente dicen eso, que esa autovalidación hay que romper muchísimo con todos esos condicionamientos para que la mujer comience a darle validez a eso, sin esperar que venga el jefe, el compañero, la compañera de turno a validarlo. Entonces al final también está muy ligado a la autoestima, ¿no? Claro, porque es la autopercepción que yo tengo de mí. Sí, 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 es cómo me percibo a mí misma. Que a ver, lo de la autoestima no es una pastillita que te tomas un día y ya no te tienes que preocupar el resto de tu existencia, ¿eh? Es que parece muy evidente lo que estoy diciendo, pero a mí me gusta recordarlo, Irene, porque la autoestima es como un músculo. Es un músculo, ¿verdad que el músculo, cuando llevas mucho tiempo sin ejercitarlo y te vuelves a poner con él, dices, puñeta, yo no sabía que tenía este músculo aquí. Mare meva, ¿no? Bueno, Qué dolor. sí, no lo usas, ¿cómo es esta Se frase? distiende. Hay una frase divertida en inglés, a ver si me sale. If you don't use it, you lose it. ¿No? Si no lo usas, Totalmente. lo Lo pierdes. pierdes, tal cual. Entonces, con la autoestima pasa lo mismo. Es un ejercicio de gotita diaria y de irtelo cuidando y quizá a veces pues dices, uy, hoy tenemos el low battery. Sí, entonces hoy está la cosita justica, justica. Y bueno, pues nada, pues al día siguiente vamos a continuar, ¿no? Entonces, hay momentos en la vida también, además no podemos perder de vista que, igual que en las relaciones, ¿no? Todo es cíclico. Entonces, hay momentos en la vida donde tu autoestima está on fire y estás ahí como súper enfocada y súper clara de quién eres, y otros momentos que por H, por V, por Z, Estás más bajita estás más bajita. y está bien también. Todo está bien, porque siempre es esa oportunidad de decir, vamos a hacer una revisión. De hecho, mi función en terapia es esa, sobre todo, es ayudar a hacer ese tipo de revisiones para recuperar los recursos que tenemos nosotras dentro y ponerlos de nuevo el foco, ¿no? Decir, vale, esta soy yo. Y con esto, no tengo que ser otra persona para tener autoestima, no tengo que ser tú, tengo que ser yo y sacarle el máximo brillo a lo que tengo. Qué bonito. Esto nos pasa a Irene y a mí mucho, que empezamos a hablar y nos quedamos así y, ¡ay, qué guay esto! No, no sé, hay veces que hay cosas como que quedan muy cerraditas, muy bien, Claro, ¿no? sí. Entonces, sí, O sí, sea, que hemos empezado con la relación con una misma, pues hemos empezado. pero te voy a tirar ahora yo otra. Va. Venga, voy a ser puñetera, ¿eh? ¿Tú crees, Irene, que para tener buena relación con los demás hace falta estar bien con una misma? Un mínimo, sí. Vale. Un mínimo, sí. Ahora, hablando desde la experiencia propia y hablando de tener mucha conciencia de mis emociones y sentimientos, yo, por ejemplo, bueno, me divorcié a los, creo que 25 años y empecé una relación, la verdad es que mucho antes de lo que yo me esperaba. Me había dado 6 meses de calma para mí. Pero bueno, empezó antes y yo sentía que uno venía desde un lugar de no carencia, número uno, o sea, sentía que no estaba intentando tapar algo, sino que realmente tenía una curiosidad fresca, por así decirlo, o como con ganas de compartir, pero que no venía de necesito estar con alguien. Entonces, esto fue uno. Y luego otra cosa es que, bueno, pues yo tenía, pues por así decirlo, mis heriditas e inseguridades que me había dejado esa ruptura. Entonces, por un lado era como muy ser consciente de dónde estaba yo y de no echarle la responsabilidad a la persona con la que estaba por ciertas cosas. No significaba eso que no podía expresar de, oye,
me siento un poco así, esto se me hace un poco raro o siento que necesito esto otro, pero a la vez como tomando responsabilidad de dónde estaba yo. Entonces, diría que si eres consciente de, lo has dicho tú también al principio, ¿no? Del qué necesito, no sé si ha sido en el podcast o en el pre-podcast que hemos hecho un poco charlando, no recuerdo. El podcast. ¿El podcast? No, porque también hemos hablado de las necesidades que tiene cada una, ¿no? Claro. Yo creo que si eres consciente de eso y vienes desde un lugar de cariño y realmente interés, por supuesto que te puedes relacionar de una forma saludable con los demás. Porque, no sé, es como cuando tienes una amiga que está deprimida. Voy a sacar un tema que justo leí ayer un post sobre, me voy a ir un poco oscuro ahora, sobre el suicidio. ¿No? Que mucha gente le dice, bueno, tú puedes, vas a salir, no sé qué. Entonces, esa persona decía, ¿no? que hemos hecho mal, ¿no? Reflexionaban un poquito en ese post, no sé hasta qué punto esto es verídico o no, o es una historia, pero bueno, yo comparto lo que he leído. Y la persona que escribía y compartía esto decía, a una persona que está deprimida le tenemos que decir, te entiendo, te escucho, estoy aquí, te abrazo. Realmente. ¿Qué necesitas? ¿Quieres que te lleve una comida caliente? Simplemente un apoyo de entendimiento, no el ponerle un esperar. Entonces, al final yo creo que es un poco eso, ¿no? Cuando tú estás desde un lugar, el saber qué necesitas tú en esa relación y qué pedir, siempre y cuando no estés entrando como en algo que no es justo para el otro. Porque claro, igual yo puedo tener una heridita y es como la otra persona te puede decir, bueno, eso es tu problema. Es como, bueno, es mi problema, pero si esto queremos que tire para adelante, necesito tu apoyo, necesito pues un mínimo pues Y compartirlo de contigo. compartir, simplemente de Exacto. compartir, de que me Tal entiendan. cual. Entonces, al revés, con otras personas es lo mismo, también tenemos que ser capaces de decir desde dónde me está viniendo esta persona, qué es lo que necesita escuchar, porque yo quiero que esa persona que está mal, pues yo sé que ella va a ser fuerte y que lo va a conseguir, y eso lo creo porque es mi amiga y has visto ciertas características suyas, pero igual no es lo que necesita escuchar en ese momento. Bueno, he hecho muchas cosas. Sí, sí, no, y bueno, es que las estoy procesando porque todas son, o sea, de todas se puede sacar. Me has hecho pensar también mucho en el apego en las relaciones, en que a veces nos aferramos, y esto lo digo con lo que acabas de decir también, en cómo comunicamos. O sea, me ha venido mucho la importancia de la comunicación, desde dónde comunicamos, sí. Y algo que para mí también fue clave a la hora y que sigo practicando porque es un aprendizaje de vida, es no comunicar solamente desde mis necesidades, sino también desde mi responsabilidad, no responsabilizar al otro siempre, aunque sí que puede haber partes de cómo yo me siento que vienen dadas por las acciones de otra persona, obviamente. Y ahí yo tomar la decisión de, bueno, en qué punto esa acción ha influido en mí y me ha afectado, cómo lo puedo gestionar yo y cómo decido yo desde ahí cómo me decido relacionar con el otro, ¿no? Entonces, al final, la comunicación tiene también mucho que ver con la capacidad de analizar, de reflexionar, con la consciencia, básicamente, también. Y eso lo traigo aquí también porque importa muchísimo y lo ligo también con lo que comentabas del suicidio, ¿no? ¿Puedo poner un ejemplo Sí, rápido? y claro. Lo digo porque ahora que lo estás diciendo, que un ejemplo de eso de responsabilidad y pedir qué necesito puede ser igual, yo soy una persona que enseguida escribo por el móvil cualquier cosa y cualquier cosa que comparto, pues estoy ahí. Igual, pues tu pareja no es así y es un despegado del móvil. Y eso es totalmente respetable, que no te tiene que contestar al momento, que está haciendo sus cosas. También como que refleja otras cosas, ¿no? Que está en un sitio, está 100% en ese sitio y eso es guay. Ahora, si tú, por ejemplo, estáis separados, yo qué sé, unos días, pues en mi opinión está bien decir, oye, Juanito, ¿no? Si piensas en mí en algún momento o estás haciendo tal o cuando llegues a casa, escríbeme y dime qué tal te ha ido. O antes de eso te diría incluso llegar a un acuerdo. Porque Sí, quizá, sí. por ejemplo, Antes de irse. Exacto, porque
yo soy de las que cuando se va a un retiro, yo hago así en el móvil y no hay Miriam. O sea, yo directamente desaparezco de la faz de la tierra y es que yo además eso lo explico, pero es que hace falta explicarlo. Lo explico a mi familia, cuando he tenido pareja lo he explicado a mi pareja y a veces no me han entendido. Y yo siempre he explicado, no es algo contra ti, no es que quiera desconectar de ti, es que para mí, para poder realmente este momento vivirlo desde la conciencia, ese retiro, necesito apagar ese móvil y estar conmigo y estar aquí. Entonces, también ahí es expresar a la otra persona el por qué, ¿no? Y el llegar a ese acuerdo previo y decir, mira, voy a estar 5 días, una semana desconectada. Cuando llegue te avisaré de he llegado bien, hola, estoy aquí, y cuando esté saliendo te avisaré de oye, ya vuelvo para casa. Exacto. Pero durante esa semana no voy a estar. Voy a estar, pero voy a estar aquí conmigo, ¿no? Eso también, ahí volvemos de nuevo a la comunicación, a esos boundaries, esos límites, irlos comunicando, irlos expresando. Claro, porque ahí tu familia o eso, tu pareja o con quien hables, pues necesitan saber, ¿ha llegado bien? Sí, sí. Sale de viaje, ¿cuándo la espero? No sé, pues son cosas que como personas, no sé, los padres se lo piden a sus hijos, mi padre me lo sigue pidiendo, si vamos a quedar. Sí, sí, ahora mismo que la edad que tengas. Da igual, da igual. O sea, yo con 46 años todavía tengo a mi padre en plan, ¿has llegado bien? O sea... Exacto. Entonces, que es algo muy natural y Claro. que según qué hábitos tengamos cada uno, pero ahí, claro, yo creo que tú explicas eso a una persona que te quiere y dice, ah, vale, no me va a escribir. Y eso también yo creo que genera mucha tranquilidad, ¿no? Porque es como, no te rayas, ¿no? Que sobre todo esto pasa muy al principio en una relación, por ejemplo, amorosa, ¿no? De, ay, no me contesta, ay, miro el móvil, ay, no me contesta, ¿no? Como que puede generar un poquito de ahí de estrés o de ansiedad. Y cuando hablas esto, haces estos acuerdos, explicas desde dónde vienes, qué necesidad tengo y te responsabilizas y pones esos límites sanos, la otra persona te va a entender. Y qué bien cuando las personas nos podemos relacionar desde ese lugar, ¿no? Desde un lugar de, bueno, de explicar, de entender al otro, de ver al otro, porque tú cuando antes estabas explicando lo que habías leído a raíz del tema del suicidio, a mí me venía mucho el ver a la otra persona. O sea, la persona que le está diciendo al otro, no, si no te preocupes, todo va a ir bien, vas a estar fenomenal, está hablando desde su necesidad de que su amiga esté bien, no viendo a la otra persona, no viendo cómo se encuentra, no viendo lo que necesita. Pero eso te lo llevo también al mundo al cáncer, por ejemplo, que es algo que yo he vivido muy de cerca. Y, y, y ahí yo me di cuenta de que una cosa era mi historia, mi necesidad y mi deseo de que esa persona no muriera y que estuviera bien y que se recuperara. Pero yo no le podía trasladar ese deseo continuo de venga, ánimo, tú puedes. No, porque a veces esa otra persona necesitaba estar en la mierda, porque lo que estaba viviendo era una auténtica mierda en ese momento. Y estaba sintiendo muchísimo dolor y lo estaba pasando fatal. Y ahí es donde el otro se convierte en el que está ahí sosteniendo lo que hay a la total disponibilidad de la otra persona y a la total escucha, sin juicio. Otorgas el espacio, ¿no? Totalmente, dar el espacio al otro. Y eso creo también es clave en las relaciones, ¿no? Que no siempre es así, que no siempre estamos con esa conciencia, obviamente, porque la vida nos mueve muchísimo, nos movemos mucho, pero de vez en cuando tener como esa lucidez de decir, aquí desde dónde estoy hablando, desde mi necesidad o estoy dándole el espacio también al otro para que sea. Porque es algo que cuesta mucho. Y o sea, yo creo que y porque no aprendemos. Eso iba a decir, es que yo creo que no nos han enseñado, ¿no? Estamos muy Claro. acostumbrados a estar en el yo. De hecho, ¿cuántas veces nos cortamos en conversaciones? Yo la primera que corto. No, pero es verdad, estás como pensando lo siguiente que quieres decir en vez de escuchar al otro muchas veces. Y tienes que decir, ostras, Irene, lo estás haciendo otra vez. Cállate, ¿no? Y escucha y deja igual un poquito de pausa micro incómoda, pero para que también tú asimiles lo que te están contando, porque según de qué estás hablando, igual estás hablando de algo mucho más menos importante, digamos, ¿no? Como puede ser el tiempo, ¿no? O yo qué sé, o el el fútbol. silencio, el compartir el silencio.
pero también el silencio también puede ser muy bonito, según la situación, ¿no? Transmites otras cosas. Creo, no voy a decir bien el porcentaje, pero un porcentaje muy alto de la comunicación que tenemos es no verbal. Absolutamente. De hecho, nuestro cerebro percibe antes la comunicación no verbal, es decir, sobre todo la comunicación gestual, que la verbal. O sea, percibimos mucho más esos matices de los movimientos, las miradas, los gestos, que antes lo que decimos. Lo que decimos, para que nos hagamos una idea, es secundario. Apoya el movimiento de la gestualidad de la persona. Y fíjate la importancia que le damos a las palabras y la energía tan potente que tienen las palabras, porque hay palabras muy bestias. Pero eso está apoyando lo que previamente nuestro cuerpo intuye, percibe del cuerpo de la otra persona. ¿Sí? Y en el silencio a veces se comparte, yo eso lo veo mucho cuando me voy de paseo, cuando voy a la naturaleza. Si voy sola, pues estoy en silencio conmigo misma, o no, o comento la jugada, pero si voy en grupo o si voy con más gente, a mí me gusta mucho fijarme en cómo es la comunicación entre la gente y el pánico que muchas veces tenemos a estar en silencio. Incluso en un espacio que no está en silencio, porque en la naturaleza siempre hay sonidos, el murmullo del agua o de las hojas, las pisadas, los pájaros. O sea, no puede haber más ruido en la naturaleza si nos fijamos, pero nos cuesta estar en silencio y compartir esos espacios. Y ahí también se pueden dar espacios muy bonitos. Bueno, es como que asimilas, ¿no? Tal Asimilas, cual. en ese silencio asimilas, en esa pausa asimilas. Y llevándolo al cuerpo, por ejemplo, cuando te mueves, es importante otorgar un cierto descanso al cuerpo entre medias, ¿no? Para que regenere. No me acuerdo con quién hablaba el otro día, pero bueno, hice una formación de Yin otra vez hace poco. Y una cosa que compartieron que me pareció muy bonita de escuchar, y es que está el músculo y la fascia. Bueno, hay muchos músculos en el cuerpo, pero bueno, voy a hablar de solo estas dos. La fascia es un tejido conectivo que recubre un poco todo, vamos a decir, sobre todo los músculos, les hace como la piel de la naranja, ¿no? A la fibrilla que hay dentro. Entonces, comentaron que el músculo se desarrolla o tiene una adaptación mucho más rápida que la fascia. Entonces, que si queremos ir muy rápido me quiero poner super fit para el verano, los digo así con este tono porque me parece como muy superficial, no le damos tiempo a esa fascia a adaptarse a ese estímulo. Entonces, de alguna forma, el cuerpo también necesita ese silencio, ese descanso, esa asimilación de lo que estás haciendo para adaptarse, y en las conversaciones, en un tiempo obviamente mucho más breve, y en nuestra comunicación y relación con las personas, necesitamos esos tiempos de asimilar también. Totalmente. Mira, esto lo podemos dedicar a otro podcast, porque es que justo yo ahora también estoy leyendo un libro, como también para mí el cuerpo es esencial dentro de mi trabajo y dentro de mi vida. Siempre mi abordaje fue desde una energía más yin al cuerpo. De hecho, hace poco estaba leyendo un libro que trata sobre el aprendizaje somático y habla precisamente de eso, ¿no? De la reestructuración y reordenación del cuerpo, pero a través del no movimiento, a través del movimiento de la respiración, que también es un movimiento. Entonces, es verdad que eso continuamente está palpando, y en las relaciones pasa lo mismo. Fíjate que cuando hay mucho ruido en una relación, ¿qué pasa? Se genera mucha tensión. Cuando se dejan espacios para el silencio y para que cada uno también coja su propio silencio o su propio ruido interno, eso ayuda a que la propia relación se oxigene. Y eso lo podemos ver en relaciones de pareja o en relaciones con amigos. A veces ha habido mucho ruido y el ruido solamente aporta más ruido. Y quizá lo mejor que podemos hacer en ese momento es decir, mira, esto vamos a dejarlo en el congelateur o en la neverita, que cada uno se lleve su mochilita a su lado, que se lo gestione, que se lo mire, respiremos y luego desde otro lugar podemos volvernos a comunicar, ¿no?
Esto igual, por algo así decir un ejemplo sencillo, ¿no? Podría ser no sé, que cada uno tenga su espacio, ¿no? Al Tal final, cual. disfrutando de las actividades que le gustan, respetando Ujú, siempre, obviamente, ujú. el tiempo y el tiempo del otro, ¿no? Tanto en Te ha pa- relaciones. De hecho, mira, me haces pensar que hay muchas personas, hablando de las relaciones de pareja, que yo me he encontrado personas que me dicen, no he sido capaz. El otro día fui a una floristería, mira, voy a poner un ejemplo del día a día. Fui a una floristería y porque necesitaba flores, estaba en plan, necesito flores para mí. Total, la floristera, como siempre me pasa, digo y ya empezó a hablar y pues me explicó su vida. En resumen, me explicó su vida, me hizo un resumen. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que me dijo, es que nunca he estado sola, siempre he concadenado una relación con otra y ahora acabo de separarme y se iba al camino a hacer el camino de Santiago por primera vez y lo hacía sola. Dice, y estoy muerta de miedo porque nunca he estado sola, nunca. Y es que a veces hacemos eso, ¿no? Eso de ir ligando una relación con otra por ese miedo al vacío. Mm, sí, sí. Yo, de hecho, cuando atravesé esta ruptura, diría que jamás me había sentido tan sola. Fue como un... y me vinieron inseguridades que yo creo que igual son más típicas de la adolescencia. Uh-huh. No sé, supongo que porque había estado en un entorno en el que me sentía más segura, por así decirlo. Fue como, guala, tío, lo que está viniendo ahora. Ya. Y es como, bueno, que no pasa Uh-huh. nada, que esto es así, esto es una fase, la aceptas, te permites estar en la cama, lo que necesites. Totalmente. Pero es como, guala, qué fuerte, ¿no? Uh-huh. El sentir esto que igual no te has concedido sentir. Y luego también el conocer, por así decir, ese, entre comillas, lado oscuro, también te permite apreciar el otro lado, ¿no? Y Totalmente. entender más a las personas, ¿no? Porque cuando se habla de soledad, si nunca la has sentido, ¿cómo vas a empatizar, ¿no? Y que También. es distinto sentirte sola, es que es muy distinto, son términos muy distintos y son sensaciones distintas. Una cosa es sentirte sola, otra cosa es estar sola y estar Ujú. contigo. Sí, o sea, aquí creo que el gran reto no es convivir con la soledad, es saber estar contigo, saber disfrutar de tu compañía. Mira, yo el primer, digamos, gran dramón de mi vida, parejil, la primera separación así, que también fue con 29 años. Dramón, pero dramón de estos de que yo recuerdo que yo me quería morir. O sea, yo recuerdo decirle a mi madre, mal de amor, que mi madre, pobrecita, en ese momento la recuerdo diciéndome, cariño, tranquila, esto se te va a pasar, esto se te va a pasar. Y yo, no se me iba a pasar, por supuesto. Bueno, pues cuando ya pasó esa etapa, y ahora me río, pero en ese momento estaba hecha bosta. Pues cuando ya pasó como el primer año de duelo fatal de la vida, además recuerdo estar en la cama tirada y llorando lo más grande y diciendo, es que no voy a encontrar a nadie más, fatal. Total, entonces pasa ese primer año y cuando ya empiezo a darme cuenta de que no, de que hay vida más allá de ese dramón, pues tomo la decisión de empezar a hacer cosas que antes no me atrevía a hacer sola, como por ejemplo irme a un restaurante a comer sola o irme a un cine sola. Y ya el sumón ya me reté y dije, te vas a ir de viaje sola. Mm, Y claro, nunca lo había hecho, para mí era algo totalmente nuevo. Y vas a disfrutar de estar contigo. Y al principio te aseguro que no fue nada cómodo y además recuerdo mi primer viaje así en solitario fue irme a Italia, me fui a Florencia. Y recuerdo irme a buscar el avión, estaba muertita de miedo, en plan, no voy a poder aguantar tantos días. Y luego lo disfrutar, yo conseguí disfrutarlo y se disfruta viajando y haciendo cosas sola. Pero es estar contigo, ¿no? Y volvemos al primero que tú has sacado, que es decir, bueno, ¿cómo estás contigo? ¿Cómo te llevas contigo mismo? mm, sí, sí. Tú A querías mí- hablar de cinco amores, que lo tengo ahí guardado en la cartera.
Esto es algo que sí que le dije a Miriam. Quiero hablar de los 5 lenguajes del amor. 5 lenguajes del amor. Y claro, ya me Sí. veis a mí con cara de, ¿what? ¿Cómo? Bueno, es un libro, el autor, me vais a disculpar por favor la memoria, pero bueno, si ponéis en inglés 5 Love Languages o 5 lenguajes del amor en Google, os sale, porque os sale el libro. Y básicamente, a ver si soy capaz de decirlos, la idea es que cada persona tiene un lenguaje o un par o 3 de lenguajes que son desde donde se comunica con los demás generalmente y donde le gusta recibir. Normalmente desde donde nos comunicamos y nos gusta recibir suelen ser los mismos, pero eso no significa que igual para otra persona nos necesitamos comunicar de forma diferente para que entienda que es querido y es valorado, ¿vale? Entonces los 5 lenguajes del amor son: 1, las palabras de cariño; 2, el afecto físico; 3, tiempo de calidad; 4, actos de servicio; y 5, los regalos. ¿Qué entendemos por actos de servicio? Cuando, por ejemplo, disponibilidad. Bueno, mi madre diría que habla lenguajes de servicio, o sea, los actos de servicio. Es decir, mi madre que, por ejemplo, que limpie la casa o que nos prepare una comida rica, para ella de esa forma está expresando el amor hacia nosotros. Y en comparación, por ejemplo, mi padre es más pues pues más afectivo, ¿no? Le gustan más los abrazos, es más de tocar. No digo que mi madre no lo sea, ¿no? Pero si tuvieses que calibrarlo de alguna forma, lo puedes ver ahí, ¿no? Y entonces, pues luego mi madre, ¿y pues qué te pide a ti? Pues que la tengas en consideración y que también tengas ciertos actos de servicio hacia ella. Que si un día necesita que le vayas a buscar algo, pues que ni lo dudes. ¿No? Porque ella hace otras cosas por ti que también es, pues yo qué sé, pues un día no estás en casa y tiene que venir el fontanero, pues es la primera que se planta ahí a abrir la puerta, ¿no? Vale, claro, esto es interesante porque claro, si tú tienes un lenguaje y ella tiene otro, aquí es donde también se da pie a espacio el malentendido, porque quizá su forma de expresarlo es a través de esos actos, de esas acciones, de estar servicial hacia los demás, pero quizá el tuyo es más desde el lenguaje o desde lo kinestésico, desde el tacto, ¿no? Y ahí es donde vienen las señoras expectativas. Las señoras expectativas. Entonces creo que es una buena igual conversación o test así un poco de jiji, jojo, sé que puede sonar un poco cursi, de hacer con las personas que tienes a tu alrededor. Totalmente, y de fijarte más, porque teniendo como estos 5 parámetros, podemos observar también a las otras personas desde ese lugar. Claro. Entonces de repente igual entiendes mucho más a otra persona, ¿no? Es como, mira, es que igual pues no es mucho de palabras, pero es que no hace más que tener su mano sobre la mía o enseguida me toca de una forma en la que me hace sentir cómoda, ¿no? Siempre estoy hablando desde un lugar de consenso. Pero, y de hecho, bueno, yo creo que se ve también mucho, por ejemplo, al menos en las pelis siempre lo muestran así, ¿no? De los padres que no están tanto por los niños. Esos niños tienen muchos regalos. Esos niños tienen muchos regalos porque no pueden dedicarles ese tiempo de calidad. Es esa compensación. Entonces buscan otra forma de expresar el amor porque igual quieren pasar ese tiempo, pero por alguna razón sea realmente algo que no pueden controlar, porque nunca se sabe la situación de esa familia, ¿no? O una situación de prioridades que cada uno tenga, pues intentas buscar una forma de expresar ese amor. Entonces, en algunos casos puede ser eso, ¿no? Encontrar otra forma. Sí, y hacer una lectura hacia el otro. Esto o sea, de cómo lo expresa el otro, pero me ha recordado mucho también en la programación neurolingüística, se habla desde qué lugar se comunica cada persona. Hay personas que son más kinestésicas, que lo expresan mucho más desde el tacto, personas que son más olfactivas o que tienen más tendencia a captar. Es básicamente observar la sensorialidad de la persona.
que son más sensoriales desde el olfativo, otras que son más visuales, tienen mucho más recuerdo visual, otras en cambio son más auditivas. Entonces expresan mucho más desde lo que escuchan, desde lo que oyen. Y entender también el lenguaje de la persona, no todos nos comunicamos igual. Otras que son más gustativas, que digamos el tema que son, sí, es verdad, yo conozco, mi familia nos comunicamos desde la comida, señoras y señores. Entonces, estamos comiendo y se habla de comida, que yo siempre les digo, chicos, o sea, ¿os estáis dando cuenta? Da lo mismo, sí. Qué meta, Entonces, ¿no? tal cual, pero también son formas de lenguaje. ¿Y por qué lo digo? Pues es básicamente porque a veces decimos, tía, es que no me entiende. Bueno, quizás es que los códigos que se están utilizando, los códigos del amor, desde lo que tú decías, o los códigos del lenguaje, son distintos. Sí. Y entonces se trata de ver en qué punto se converge, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de conexión? Quizá tú no eres tanto de estar al servicio, pero, aunque puedes estar un poquito más, pero dices, bueno, pero yo sé que si lo hago de esta manera, pues mi madre también está muy contenta. Oiga, si combino una ayudita con una chuchón, pues ahí ya está todo el Ya mundo está. contento, ¿no? Sí, sí, no, al final es saber dónde te sale a ti el automático, digamos, Claro, porque al final es nuestro automático sí. Y más con la familia, ¿eh? sí, y qué va a apreciar la otra persona, porque entonces Claro, se va a sentir muy querida. sí. Y luego ahora estaba pensando que es que las relaciones también evolucionan. Quizá en la familia o quizá dentro del sistema familiar está mucho más automatizado, ¿no? Porque yo a veces tengo la percepción de que una familia es como una especie de tablero de ajedrez, Hay donde papeles. exacto, cada uno cumple un rol, ¿no? Y bueno, esto de hecho en las constelaciones familiares se mira mucho, pero es un sistema donde hay una serie de acuerdos, ¿no? Y cada uno tiene su rol y tiene su papel, como dices tú. Pero luego en las relaciones que no tienen ese vínculo familiar, que son como la siguiente capa, también evolucionan mucho. Entonces, ¿te ha pasado, por ejemplo, a ti, Irene, que tienes una relación de una amiga o un amigo de hace mucho tiempo, un grupo de amigos, y que quizá ha llegado un momento en el que dices, es que estamos en puntos distintos o es que eh, ha cambiado nuestra relación o tiene que cambiar nuestra relación, ¿no? Tiene que ser distinta? ¿Te ha pasado? Bueno, en la adolescencia claramente. Ujú. Me fui un año fuera a Estados Unidos y con el grupo de amigas que tenía antes de irme y cuando volví era como, tío, yo estoy en otro plano. Pues, es decir, ellas estaban con, bueno, pues con unas dinámicas que para mí no eran Ujú. para mí y fue muy duro. La verdad es que en ese Ujú. momento fue muy duro porque no fui la máxima víctima de bullying, porque sería decir algo que no es, Ujú. pero sí que me encontré luego en situaciones un poco incómodas, ¿no? Y ahora, digamos, más de adulta, Ujú. no sé, yo ahora mismo me encuentro bueno, esto cuando salga, no sé en qué situación estaré vital, si ya tendremos una tercera personita en casa o no. Pero yo ahora mismo mis amigas no están en esa fase vital. Ujú. Y entonces, pues también creo que es algo a ser consciente. Si me preguntan, por supuesto, yo comparto, pero sé que es Ujú. algo que no puedo acarrear una conversación solamente sobre eso, porque si no me van a decir, Sobre Irene, la pero ya, maternidad te ya, refieres. ya vale de hablar, sí, o todo lo que tenga que ver, digo, porque me van a decir, Irene, ya he hablado, ya he escuchado suficiente, porque también tendrán ellas otras necesidades, ¿no? Y Claro. totalmente respetable. Así que, por un lado, ahora sí que siento que es como, por supuesto, valoro y me encantan las relaciones que tengo con mis amigas ahora mismo. Y por otro lado, siento que es como, bueno, paciencia, pero tengo ganas de conocer a otras mamás y poder hablar de cosas que estás como en la misma fase Claro. vital, porque al final es también como normalizas, conectas, que sé que ocurrirá, porque va a ocurrir, porque seguro que pones el radar, ves a otra persona con un carrito y dices, te acercas y seguro que ahí ya empieza a salir algo, ¿no? Así que no sé si he contestado tu pregunta. Totalmente. Sí, vale.
Sí, porque además sabes que para mí hay una gran diferencia entre las relaciones o las amistades generadas en la primera, digamos, en la adolescencia, luego te diría en la fase de universidad o el- pues eso, hasta los 30 años te diría, y las relaciones creadas o generadas ya en edad adulta, en edad mucho más adulta, en edad pues a partir de los 35, de los 40, de los 50, o sea, es la dinámica y el tipo de relación cambia muchísimo. Entonces, ahí también te das cuenta de cómo, pues eso, las más antiguas, cómo han evolucionado, algunas se han quedado por el camino y bueno, y no han evolucionado más, pues porque no tocaba. Y yo ahí he aprendido también mucho sobre el apego, eh, porque yo estaba muy apegada a las relaciones y era como que me dolía muchísimo cada vez que pasaba algo, que no había pues sintonía o lo que fuera, me O sea, dolía. como si se fuese perdiendo una relación todo. Claro, exactamente. Y con los años pues he aprendido pues que son momentos, ¿no? Y que apegarte a esa persona o esa relación no tiene mucho sentido, que si no se quiere continuar con la relación o no se puede, pues no pasa nada y se sigue hacia adelante y quizá llega otro momento donde te puedes reencontrar o no. ¿O no? No Exactamente. sé, es que al final yo creo que la definición de relación, ¿no? De A para B y de B para A, si es unidireccional, es como que estás Está haciendo y al final descompensado. te drena de energía. Entonces, en cualquier tipo de relación, tanto tú tienes que regar, bueno, digo tienes que, pero riegas al otro Ujú, como el otro te riega a ti. ujú. Y Que luego si no, también hacer de vez en cuando, a mí me pasa con amigas que pues igual hay un malentendido, hay una situación, y hablarlo, es decir, hablarlo, revisarlo, porque quizá en ese momento se han dado por sobreentendidas, porque a veces la suposición y las expectativas son grandes amigas de los malentendidos, ¿no? Y de las situaciones que no se acaban de llevar bien, ¿no? Hablarlo y consensuarlo y charlarlo y decir, hostia, pues yo había entendido esto o yo he interpretado esto otro, poder hablar las cosas, ¿no? No dar nada por supuesto, ni tan solo en una relación de hace mucho tiempo, sino de, vale, antes de que eso se convierta en algo más grande, poder conversarlo. sí, porque diría que en general, en la mayoría de los casos, las personas no operan desde un lugar de maldad. En general no Totalmente. Sí, ocurre sí, sí, esto. sí, totalmente. Alguien habrá, no diré que no, Sí, sí, algún bicho por ahí también hay. pero en general las personas operan de lo que creen No, que en ese momento es lo que mejor pueden hacer. claro. Y que además en los conflictos, yo te diría que en casi todos los conflictos quien sale ahí no es el adulto, sino que es la herida. Mm, Sale ahí lo que reacciona, lo que pasa a la acción es la herida. Y entonces ahí es donde uno se pone pues, quizá como un gato panza arriba, ¿no? A la defensiva. Pero ahí no estamos hablando desde el adulto, ahí estamos hablando desde otros lugares. Y eso está bien también hablarlo, ¿no? Y decir, ostras, a mí lo que me ha tocado ha sido esto, pues porque quizá tengo esto otro. Lo que pasa es que también llevar este tipo de conversaciones, yo entiendo que también suponen, pues haber hecho mucho trabajito tú contigo mismo, sí, habértelo currado también y hacer como ese proceso previo, ¿no? Y eso pues es también inversión con uno mismo. sí, incluso de ser valiente a mostrarte vulnerable, Vulnerable, sí. que vemos la vulnerabilidad Sí. igual como una característica de no ser fuerte, ¿no? De ser débil. A mí me parece todo lo contrario. Es decir, el mostrarse vulnerable al final es lo que es uno ser Totalmente. honesta y también que te va a permitir pues, en este tipo de situaciones decir, oye, Tal cual. es que yo estoy viniendo desde aquí. La empatía que genera eso con la otra persona es como, ¡wala! Es Mm, que ni se me había ocurrido que le podía afectar eso de esa manera, ¿no? mm. Mira, por si a alguien le apetece investigar, hay una charla TED, creo que es TED, de Brené Brown, que habla precisamente del temazo, es la vulnerabilidad y precisamente hace esa comparación entre debilidad y vulnerabilidad. Y dice precisamente que una de las cualidades, o sea, habla de la vulnerabilidad como una cualidad que
apoya y que, digamos, empuja nuestra capacidad de ser resilientes, es decir, de salir de una situación y de poder de esa situación aprender y avanzar. Y habla de que la vulnerabilidad, el sentirnos en algún momento de nuestra vida y el afrontar, pero sobre todo no confrontarla, sino asumirla, ¿no? Aceptarla. Amarla, ¿no? Sí, y como que forma parte de nosotros, es precisamente lo que también luego nos ayuda a levantarnos de nuevo y a volver a reinventarnos si hace falta. Entonces, fíjate si es poderosa la vulnerabilidad. Y de hecho te diría que yo con la edad cada vez valoro más esos espacios y esas personas con las que yo puedo mostrar esa vulnerabilidad que no ir con la máscara de lo que no soy. Y cada vez y eso es algo que voy reflexionando últimamente mucho, ¿no? Cada vez quiero menos personas en mi vida que me impliquen un esfuerzo. O sea, cada vez quiero que mis relaciones, que no significa que las relaciones tengan que ser fáciles, sino desde un lugar de naturalidad, de poder vernos, de poder hablar desde esa naturalidad, sin impostación. Y ya te digo, no sé si es un tema del climaterio, de la edad o de estar ya hasta las narices de tanto perifollo, ¿no? Pero es como, mira, tontería las justas. No, estoy totalmente contigo y esto sería otro tema aparte Sí. y sería otro podcast aparte, pero diría que eso es tan importante porque sobre todo ahora que vivimos en un mundo de tantas redes, Exacto, ahí va. de tanto que parece que la gente tiene una relación así, ves unas fotos de una pareja y dices, ¡buah! Tienen la relación perfecta, sea lo que signifique eso para ti. Entonces, realmente si esa relación va para adelante y es sana y va bien, es porque ahí está todo este trabajo detrás de comunicación, de mostrarse vulnerable, de ser valiente en ser vulnerable, porque yo creo que eso implica una madurez y un Y un saber quién conocimiento. eres también. Eso, un conocimiento, sí, sí. Totalmente. Y eso Bueno. no es fácil, así que bueno. Miriam, ya Que sí, te lo he dicho, ya estamos en los 50 minutos. Que tú y yo empezamos así, como quien no quiere la cosa, nos vamos vendiendo arriba, arriba, arriba. Sí, sí. Un ¿Te algo placer, con lo que Irene. quieras cerrar lo que hemos hablado o está bien? ¿Qué podríamos sacar de esta conversación? Uno, ponte citas contigo misma y aprende a querer estar contigo y haz cosas que te gusten de verdad y pásatelo bien, ¿no? Sí, señora. Eso diría uno. Y yo añadiría que aceptemos que somos seres sociales, que las relaciones nos pueden sumar, pero sobre todo desde un lugar sano, desde un lugar de no dependencia, desde un lugar honesto y que seamos eso, pero también dejemos a los otros ser eso. Y yo creo que con estos 2 puntos ya estamos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo voy a aprovechar Sí. que siempre hago dos preguntas en mi podcast, así que dado que esto es colaborativo las voy a incluir también. Claro. Que es ¿qué postura de yoga te encanta y cuál detestas entre comillas pero sabes que necesitas? Mira, una que me encanta es la del perro, ¿Boca abajo? boca abajo, porque hago un estiramiento de toda la zona isquiotibial, de toda la zona de los gemelos y de la bóveda plantar, o sea, porque siento como que toda la cadena posterior se estira, que quieras o no de estar tantas horas sentada frente al ordenador, me ayuda un montón a sentir cómo se alarga y a trabajar mucho la respiración. Y otra que odio a muerte, pero que sé que me puede ir bien, es la pinza. Ah, La odio mucho, mucho. a mí tampoco me gusta. No. No. La pinza es que también será porque yo tengo 2 protrusiones a nivel lumbar y entonces siempre tengo que ir como con mucho cuidadito, ¿no? Pero no me gusta que tanta opresión sobre la zona torácica. Fíjate, no. Como Es cuando te que, pegas. ¿Y si te pones unos cojincitos y las suavizas? pues mira, te compro la idea. No, no sé. Lo probaré así. No. A mí me resulta muy dura porque donde se me acumula toda la tensión es en la parte alta de los trapecios. Claro. Entonces,
toda la cadena posterior, ahí claro, es que estás en el máximo rango, digamos, de ese movimiento. Entonces, como puedo llegar a notar todo, sobre todo en el arado. Esa es como... Esa me dice... Pupita. Sí. Oye, y mira, voy a aprovechar el momento de random de preguntas y te lanzo yo una. Vale. ¿Y a ti, Irene, qué te apasiona? El chocolate. Uy, eso salió muy rápido. Me ha encantado. Pero a ver, ¿tiene que ser un tipo de chocolate concreto? Bueno, a ver, que esté bueno, o sea, un mínimo de calidad. Bueno, porque por ejemplo, yo soy la loca del chocolate lo más puro posible. A mí no me des un chocolate blanco, porque es que te digo, muchas gracias, adiós, muy buenas. No, el chocolate blanco no, pero los bombones Lind... Bueno. Oye, Irene, pues que muchísimas gracias por este espacio que hemos compartido. Sí, nada, gracias a ti. Miriam, quería que quedase también aquí. ¿Dónde te encontramos? Es verdad. Pues mira, me encontráis en inspiramovimiento.com, eso es mi web. Y si no, en Instagram como inspira_Miriam Díaz. Y en su ¿Y podcast. A ti? Y en su podcast, y en mi podcast, es verdad, porque yo aquí flipada de la vida. Y en mi podcast, Apasionadas. ¿Y a ti dónde te encuentran, Irene? Pues voy a seguir el mismo orden que tú. Así que en la web, irenealda.com. En Instagram, Living la Vida Yoga, todo junto. Ahí me tenéis. También si ponéis Irene Alda os sale. Así que eso es fácil. Y pues en el podcast también del mismo nombre, Living la Vida Yoga. Estupendo. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos hayan escuchado y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Miriam. Como siempre. A ti, bonita. Muchas gracias. Gracias. Espero que hayas disfrutado de este episodio y si quieres enterarte en cuanto se publique uno nuevo, no olvides suscribirte al podcast y por supuesto me ayuda muchísimo conocer tu opinión y tus sugerencias. Así que si quieres escribirme puedes hacerlo a través de mi página web inspiramovimiento.com, donde además encontrarás el resumen de cada episodio y algunos regalitos extras. Estamos también en contacto a través de mi cuenta de Instagram, inspira_Miriam Díaz. Y desde aquí muchas gracias por estar y seguimos.